Justo. Bueno, daremos inicio a este webinar. Les recomendamos y les agradecemos a todos tener sus micrófonos en silencio para que así no interrumpamos con el sonido de las demás personas que van a estar participando como expositores de este webinar. Muchísimas gracias. Las preguntas las pueden dejar en el chat, las vamos a estar revisando y finalizada la sesión vamos a hacer una ronda rápida de respuestas. Las que nos queden pendientes pueden dirigirnos un correo. Al final también de la charla les diremos cuáles son nuestros correos de contacto. Bueno, para los que de pronto no nos conocen, nosotros somos la Corporación Ambiental Empresarial CAEM, somos una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Se encarga de dirigir y de gestionar todas aquellas acciones de sostenibilidad ambiental y gestión ambiental empresarial que para que los empresarios puedan implementar dentro de sus organizaciones. Trabajamos en pro de del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y finalmente bajo tres líneas de acción a grandes rasgos, que es la restauración y conservación, coproducción y consumo sostenible y energía sostenible. El día de hoy, como moderadora de este webinar, nos va a estar acompañando Luisa Rodríguez. Luisa es ingeniera civil con especialización en recursos hídricos y medio ambiente, experiencia en metodologías de enfoque sistémico y eficiencia energética en el sector ladrillero. Actualmente se desempeña como coordinadora de la iniciativa ladrillera en la Corporación Ambiental Empresarial CAEM. También nos estará acompañando Sandra Villalobos. Sandra es profesional especializada en la planificación y administración del desarrollo regional del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo UNIANDES. Es máster en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona y estudios de liderazgo en innovación en el gobierno por la Universidad de Georgetown. Ha trabajado como consultora del PNUD en políticas de inclusión productiva y de reducción de la pobreza y la desigualdad. Asesora en diferentes iniciativas y de 2018 a 2019 como funcionaria pública. También nos acompaña William David Galvis. Él es ingeniero ambiental y sanitario, magíster en gestión ambiental con más de 5 años de experiencia en el sector minero. Actualmente se desempeña como coordinadora ambiental de la Asociación Nacional de Fabricantes de Ladrillo, ANAFAL, encargado de dirigir los temas de gestión y saneamiento ambiental. Les agradecemos cerrar los micrófonos, por favor. Muchas gracias. También nos acompaña el día de hoy María Camila Gómez. María Camila es profesional sanitario y de enfermería encargada desde hace 2 años de la salud y seguridad ocupacional de la farmacéutica Novartis de Colombia. Ha desarrollado el procedimiento de reactivación económica para esta compañía y de los procesos de habilitación del servicio médico. Y finalmente tenemos con nosotros a Camilo Quintero. Camilo es químico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en caracterización de materias primas y materiales para la industria cerámica. Es consultor del programa PAGE Uruguay en economía circular, con énfasis en la industria ladrillera, y es socio fundador de Mintec Ceramic Limitada, empresa dedicada a la prestación de asesorías al sector cerámico, limpieza y restauración de obras de construcción. Les recordamos también a todos que esta sesión la vamos a dejar grabada y haremos llegar a sus correos electrónicos tanto el video de la sesión como las presentaciones para que lo tengan en cuenta, y en el chat pueden dejarnos sus preguntas. Le doy paso a Luisa Rodríguez para que continúe con este webinar.
Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Este es nuestro segundo webinar dentro de la temática de reactivación empresarial sostenible. Estamos muy interesados en continuar trabajando y llevando de la mano a los empresarios en este proceso de reactivación para que tengan dentro de este proceso conceptos claros sobre los diferentes procesos que deben llevar, la implementación de los protocolos, qué es lo que se viene después de esta reactivación, cuáles son los principales retos que hoy por hoy estamos abordando y pues evidentemente el papel de las entidades y el papel de la Corporación Ambiental Empresarial dentro de esta nueva forma de trabajo, dentro de esta nueva forma de entendernos como empresarios. Y bueno, le doy la palabra a Sandra Villalobos, quien recoge la experiencia de nuestro webinar anterior y consolida el punto de partida que fue nuestro primer webinar para dar paso a este segundo y establece la ruta de trabajo a continuación. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva reunión que la Corporación Ambiental ha querido desarrollar en línea con el acompañamiento que se está haciendo a los empresarios y empresarias en todo este proceso. Pues ha sido un interés ya poder estructurar ese acompañamiento a partir de cuáles son las dolencias, cuáles son los temores, cuáles son las barreras, cuáles son los retos que vienen identificando los empresarios en función de la reactivación. Estos retos, pues en la reunión que tuvimos el 14 de mayo, en esa reunión los que no participaron, pues contamos con la presencia de la Andy, en cabeza de la doctora Catalina Pimiento. También nos acompañó Gustavo Valle y William David Galvis de Anafalco, y que hoy también contamos con ellos. Y en el caso de un representante del sector constructor, estuvo el ingeniero Johnny Alarcón, de la constructora PGA. ¿Qué elementos interesantes pudimos encontrar en esta reunión? Muy interesante fue que muchos coincidían en esas barreras que se están presentando en la reactivación, y era básicamente la falta de coordinación institucional sobre cuáles son esos lineamientos y la claridad y la interpretación de las entidades, o sea, que pudieran hablar el mismo idioma al momento de aplicar esos protocolos y de exigirle a las empresas su cumplimiento. Digamos que esa es una primera que se destaca. Otras son los altos costos de implementación de esos protocolos, y por lo menos los que no han tenido unos altos costos, sí es significativo, digamos, el tema de monetizar esa afectación en el sentido de que puedan ellos cubrir unos costos que no estaban previstos. Sean pocos o sean grandes, son unos imprevistos que hay que establecer en la planificación financiera, y que en algunos casos se ha costeado en más o menos 300,000 pesos por persona por mes, y esto quiere decir que hay que prestarle atención en caso de que las exigencias puedan incrementarse. Otros elementos que también vale la pena resaltar es que hay unas ganancias ya, sobre todo en lo que se manifestaba desde el sector ladrillero y del mismo sector de la construcción. Hay unas ganancias y de avances en protocolos ambientales y medidas de gestión ambiental que las empresas de todas maneras han tenido antes del COVID-19. Un reto grande es que eso no se pierda. Un reto es que continuemos en la aplicación de estas medidas y que se pueda incluso avanzar a una producción sostenible de manera continua. Un elemento que duele mucho también a las empresas es la falta de ingresos, y obviamente por la reducción de las ventas. Estos retos nos implican a nosotros plantearnos alternativas, y desde la Corporación Ambiental lo que estamos es diseñando una ruta, es decir, a partir de esos retos, ¿qué implicaría que las empresas pudieran lograr una reactivación efectiva y tener un acompañamiento de más largo plazo? Entonces, cuando hablamos de falta de ingreso, estamos planteando, bueno, qué tipo de negocios, de modelos de negocios post-COVID o
mientras salimos de esta transición, se pueden plantear en función de ese nuevo mercado y de esa exigencia que nos está dando esta crisis, si se puede llamar. Entonces, ante la falta de ingresos, lo que queremos es acompañarlos a revisar modelos de negocios alternativos, modelos de negocios desde otra perspectiva, desde una perspectiva quizás de alianzas, desde una perspectiva más tecnológica, desde una perspectiva inclusiva, desde una perspectiva que adecue lo que tenemos hoy a esos retos que nos está exigiendo ese mercado, a unos patrones de consumo que seguramente cambiarán, y poder revisar un poco todo esto. Y por eso creemos que este segundo webinar nos va a ayudar a ahondar un poquito más en esas dolencias y en esos retos, pero también ir dando respuestas a lo que ustedes ya están planteando. Entonces, una de esas respuestas tiene que ver con el tema de hoy. Los protocolos de desinfección fueron como los temas que más fueron demandados en nuestra reunión anterior, y de acuerdo con eso, los temas que más fueron demandados, y por eso hoy tenemos una respuesta efectiva en lo que tiene que ver con protocolos de desinfección. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Yo voy a continuar haciendo este resumen y al final de todas las intervenciones haré una nueva intervención para retomar y darle continuidad a todo esto que hemos ido avanzando en nuestras conversaciones. Gracias, Luisa. Oye, Dan. ¿Me escucharon? ¿Aló? ¿Me escucharon? ¿Aló? No, No, sí se señor. escucha. ¿Aló? Hola, Luisa, no Ahí se sí te se escucha. escuchó. No se escuchó, ok. Empezamos entonces este webinar específico en protocolos con la intervención de la doctora María Camila Gómez, profesional sanitario y de enfermería, quien desde hace 2 años se desempeña en la labor, para que nos cuente un poco los conceptos generales de lo que es no solamente el desarrollo de los protocolos, sino la implementación del proceso. Es muy importante que nos ilustre sobre los aspectos fundamentales que los empresarios deben tener en cuenta en este proceso de implementación, en este proceso de nuevas formas de trabajar. ¿Qué recomendaciones son las principales para el manejo de los trabajadores? ¿Qué recomendaciones son las generales para el ingreso, la salida, la nueva operación de estos empleados dentro de este nuevo sistema de trabajo? ¿Qué debemos esperar en adelante? ¿Cómo debe ser el seguimiento, la trazabilidad de estos protocolos? ¿En manos de quién realmente son las personas idóneas para que lleven a cabo estos procesos dentro de las empresas? Y por supuesto, ¿qué nos depara con las visitas de las entidades, con las visitas de la alcaldía, quizás el Ministerio de Salud, cuando vengan a nuestras empresas a verificar y a validar estos procesos nuevos para nosotros, pero absolutamente necesarios dentro del concepto de bioseguridad? Bienvenida, María Camila, y muchas gracias por tu aporte. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto, María Camila. Ok, muchísimas gracias. Bueno, en la tarde de hoy, no sé cómo esperan para compartir mi pantalla un segundo. Regálenme en un momento, que no sé. No me deja presentar. Ya te doy permiso, que creo que no estás activa, pero ya mismo te lo doy. Ok, perfecto. Muchas gracias. Listo. Intenta nuevamente, por favor.
¿Aló? ¿Pueden ver mi pantalla? Todavía no, No, María María Camila. No, Camila. no, señora. Y Ya. ahora sí. Bueno, los protocolos de bioseguridad para la reactivación económica están basados en muchas cosas. Recuerden que eso es algo nuevo, el cual no tenemos mucha información, se van creando según vamos viendo cómo funciona. Estas son unos de las tantas resoluciones y decretos que requerimos para la reactivación. Yo creo que todos las hemos escuchado, que es la 666, que es la resolución que salió el 24 de abril del 2020, salió hace poco, la 539 y la 636 y la 682. Estas resoluciones se basan básicamente en lo siguiente que les voy a mostrar. El protocolo de vigilancia médica significa que debemos vigilar médicamente a nuestros empleados, a todo el personal que está trabajando con nosotros. ¿Qué se debe vigilar? Que no tengan factores de riesgo, que aparte de ser un factor de riesgo, se encuentre bien en su estado de salud, para así poder realizar todos estos protocolos que vienen después, como es del ingreso y el egreso de las instalaciones, que no presenten síntomas, que no tengan fiebre. Yo sé que la resolución es muy compleja, pero todo depende de lo que nuestra empresa pueda darle a la resolución. Muchos me han preguntado últimamente respecto que si la toma de temperatura es obligatoria. El decreto en una parte, el decreto se está como contradiciendo en muchas partes, porque en un lado dice que depende de la capacidad de compra de la empresa, pero en otra dice que debemos certificar que no tengan fiebre. Ahí podríamos basarnos en hacer una vigilancia de cuando salga de casa. Todos tenemos un termómetro en casa, hacer como una planilla de que le notifiquen a su jefe inmediato si han presentado síntomas o si han presentado fiebre. Esto no significa que una empresa deba comprar un termómetro que está ahorita en 600.000 pesos para hacerlo. El protocolo del buen estado de salud del trabajador, que es que mientras él esté trabajando se encuentre bien, que no tenga ninguna afección física en ese momento. Este protocolo de limpieza y desinfección que todos estamos pensando en implementar en nuestras compañías es, es un tema complejo porque depende de todos. No es solamente el personal de limpieza. Nos toca hacer todo esto, lo podemos hacer con la información que tengamos de la empresa para hacerlo. ¿Cómo qué información? Es muy diferente un protocolo para un sector de ventas para alguien que está todo el tiempo en su oficina. No sé si me estoy haciendo entender. Eh, el de lavado de manos nos toca tenerlo, es algo que nos han requerido y nos han dicho todo el tiempo. Les voy a contar una anécdota que me pasó hace más o menos 2 meses. En la compañía estaban trayendo un jabón que en su etiqueta decía que no debía ser diluido, se debía utilizar tal como estaba, las personas lo estaban diluyendo. Me di cuenta en una revisión rutinaria que hago y solicité la ayuda de alguien porque me decían, sí, es que tú eres enfermera, pero en temas químicos no tienes injerencia. Solicité la ayuda de una persona que es química y efectivamente me dio la razón. Y llegué y decía, miran, esto es lo que se necesita, o sea, se necesita un jabón de esta manera, de esta forma. Son cosas tan básicas que las empresas últimamente no estamos teniendo en cuenta. El uso de las instalaciones. En la resolución 666 nos sale un espacio de que debemos tener distanciamiento en la empresa,
y todo eso debemos tenerlo muy en cuenta ahorita. Los entrenamientos de COVID también. ¿Qué es un entrenamiento de COVID? Explicar, sé que ya suena muy redundante explicar qué es el COVID porque ya lo hemos visto todo el tiempo, pero debemos hacerlo para nuestros empleados, que ellos sepan qué es, cómo se transmite, cómo podemos prevenirlo, cómo son las maneras para poder hacer eh, como la mitigación de esta propagación. Eso es lo que nos está pidiendo los ministerios para nuestra reactivación. Ellos nos están solicitando muchas cosas, las cuales, hágame un segundo y ya te la respondo. Ellos nos están solicitando muchas cosas en este momento, pero son cosas que podemos implementar eh, de una manera sencilla, de una manera, no se necesita 16.000 hojas un protocolo para hacerlo concreto para el ministerio. Cuando ellos lleguen, ellos no quieren ver un protocolo larguísimo y súper extenso. No, ellos quieren ver algo sencillo, algo concreto, algo en lo que tú digas, cuando el empleado llega a esta institución, lo primero que se hace es una desinfección de sus zapatos. Si es operario, él llega, hay un baño, se puede bañar, se cambia, eh, para así evitar que en sus prendas o en todo o en su transporte haya un contagio en su compañía. Que cuando lleguen ellos miren que tú tienes un, un protocolo de limpieza concreto, que es, miren, la persona llega, retira el polvo con agua y jabón. En algunas instancias sí es necesario el cambio de ropa. Perdón, hago un paréntesis para responder. En temas, lo que es todo el tema operativo, como temas de limpieza, como el personal de limpieza, ellos deben hacer el cambio de ropa. Para ingresar a las instalaciones deben tener su cambio de ropa, ya que es lo que nos solicita el Ministerio en la resolución 666, en el artículo 4.1, es lo que nos solicita. Eh, los permisos operativos de las oficinas de los fondos para los empleados todavía no están dándose. Ahorita está todo el tema, lo que es constructor, los temas ladrilleros ahorita sí se pueden hacer su tema de reactivación económica debido a que están en la implementación de todo el tema de obras. La reactivación se hace de la siguiente manera. La alcaldía creó una página que se llama como Reactivación Económica Bogotá y ya la hay para varias ciudades también. Qué pena, el audio se está cortando. Debe ser mi señal. Creó una página, correcto. No todos los alcaldes lo han realizado en este momento. Eh, pero lo que es en zona Bogotá ya lo tienen implementado. Se supone que a partir del primero muchas alcaldías lo van a implementar debido a que ya esto queda en manos es de alcaldías. Presidencia lo que dijo fue que como tal ellos van hasta el 1 de junio y del 1 de junio hacia allá es alcaldía la cual decide cómo está su ciudad para así dar estas reactivaciones. Se monta, ahora retomo lo que les estaba contando de cómo se hace el proceso de reactivación, y ahí nos van a pedir cierta información de nuestra compañía, la información de nuestros empleados, en qué horario están. Recuerden que tenemos horarios específicos para ciertos sectores. Mm, y nos van a preguntar si tenemos
toda esta información que les acabo de decir, de los protocolos y todo. Debemos es desarrollarlos de la manera más concreta y más directa. No hay que darle mucho rodeo para hacerlo. No sé si tienen preguntas, si quieren preguntarme algo, si quieren que les haga énfasis en alguna cosa. Estoy atenta a leer sus preguntas. Sí, tenemos una pregunta de Carolina Matamoros. Dice, para trabajo de oficinas, ¿es necesario el cambio de ropa al llegar a las instalaciones? Ya, y por otra parte dicen, quisiera saber si se puede solicitar permiso de operación en oficina para los fondos de empleados. No, señora, para el fondo de empleados, no. En este momento no tenemos habilitado esa reactivación todavía, pues debido a que solamente está el sector salud, el sector constructor y el tema de venta al detalle. Todo lo que es tema de oficinas, ahorita lo están manejando por teletrabajo, pues debido a su tema de transporte. Lo que quieren es mitigar mucho el tema de andar en transportes en este momento. El cambio de ropa es necesario dependiendo del sector en el que te encuentres, porque para todo el tema operativo sí es necesario el cambio de ropa. ¿Qué es el tema operativo? Para las personas de seguridad, para las personas de limpieza, para todas esas personas que están en contacto con personas, en atención de personal, sí es necesario. No requiere que sea oficina o que sea eh, algún otro, no. Lo que tiene que ver en ese cambio de ropa es si tú tienes contacto con, si tú atiendes personal, debes cambiarte o debes tener algún traje protector o algún cambio de ropa para poder hacerlo. ¿Recomendaciones sugieres tú darle a los empresarios que por temas ya particulares en las zonas donde se encuentran no han podido avanzar con la reactivación, no han podido, digamos que presentarse o los alcaldes no han tomado las decisiones aún? ¿Existe algún otro medio diferente a las alcaldías para poder presentar los protocolos? No, en este momento no. En este momento los únicos son la alcaldía porque eso lo evalúa la Secretaría de Salud de su municipio, de su ciudad. Ellos son los que también tramitan todo. Hasta el momento solamente con las alcaldías. Veo otra pregunta de algún desinfectante. Mira, hay muchos. ¿Qué te podría decir? Nos toca ver las especificaciones de lo que vayas a desinfectar. Yo te puedo decir a ti en este momento hipoclorito, pero recordemos que es corrosivo para ciertas cosas. Nos toca mirar es lo que estés pensando en hacer desinfección. Nos preguntan también si las organizaciones por régimen simplificado deben presentar estos protocolos. Lo que tengo entendido hasta el momento es que todos debemos presentarlos, todas las compañías sin importar el régimen. Veo otra pregunta de si los tapetes. Mm, Ahí, esa de los tapetes, sí, no tengo como tal un tema o una respuesta concreta, pero si tú puedes adquirirlo, sería fabuloso. Eh, que sirven dependiendo con lo que realices en la desinfección del tapete. No, agua y jabón no está recomendado para esto. Tienen unas sustancias especiales con las cuales los están atendiendo. Bueno, mm,
Yo creo que continuamos entonces. Le agradecemos muchísimo, doctora María Camila Gómez, dado el interés sobre todos los procesos de desinfección, le vamos a dar la palabra a el ingeniero químico de la Universidad Nacional, Camilo Quintero, especialista en caracterización de materias primas y materiales para la industria cerámica. Él nos va a tratar el tema que compete precisamente a nuestro chat, el uso de los desinfectantes, cómo dosificarlo, en dónde usarlo, quizás las máquinas, qué riesgo están corriendo con la utilización de estos desinfectantes y, por supuesto, no menos importante, el impacto en la salud pública, pues si bien antes no estábamos expuestos a esta cantidad de químicos, a esta cantidad de desinfectantes todos los días, es importante saber la aplicación, la adecuada dosificación y el correcto uso de los mismos, pues ya se convirtieron en parte del diario vivir en nuestras empresas. Es así que le damos entonces la bienvenida a Camilo Quintero, químico de la Universidad Nacional, con el tema de protocolos de desinfección. Buenas tardes, ¿sí me están oyendo bien ahí? Sí, señor, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, yo no soy ingeniero, jeje, soy químico de la Universidad Nacional. Entonces, nada, quería compartirles un poquito el tema que nos compete. Nuestra empresa nació hace 11 años en el sector netamente cerámico y hace 3 años más o menos migramos al área de limpieza, pero limpieza de fachada, limpieza y acabado y restauración. Nos invitaron hace un mes y medio, unos profesores de la Universidad Nacional, con unos profesores de la universidad donde yo estudio, que es la EXI, y empezamos a debatir un poquito sobre el tema de las limpiezas y de los desinfectantes, y la verdad nos genera muchísima inquietud. En mi caso personal nos genera un poquito de tristeza el ver cómo, con todo respeto, todos los ferreteros, el señor de la tienda de abarrotes se volvieron expertos en desinfección y están usando todos los productos sin discriminación, sin tener en cuenta normas mínimas de seguridad y bueno, hacen unas cosas que uno no puede entender, pero que así es. Entonces les quiero compartir muy rápidamente y algunas cosas que se deben tener en cuenta cuando yo utilizo un desinfectante o una limpieza normal. Entonces, miremos. Ahí ven mi pantalla. Sí, señor, se está viendo la presentación. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, Bueno, señor, te perfecto. estamos escuchando. Entonces, descontaminación y desinfección. Perfecto. Les quiero comentar antes de que estas notas que les voy a compartir, la tomamos de varios journals de desinfección y journals de medicina y de bacteriología. Nosotros como tal no somos vendedores de jabón ni de hipoclorito ni de esa cosa, quiero que sea muy claro. Sí es una línea de nuestra empresa, pero el motivo de esta pequeña charla es mostrarles desde el punto de vista netamente, no digo científico, pero un poquito académico, porque desafortunadamente lo que les digo, ya se convirtió en un negocio, la gente ahora reinventarse, están rebuscando y rebuscando en un área que puede ser, como lo decía la enfermera, muy delicada. Hemos visto ya 2 casos de gente que se ha quemado, hemos visto casos de gente que está diciendo que vende alcohol y está vendiendo agua con un poquitico de tiner o de barsol, con tal de que huela y dicen que tienen alcohol al 70. Entonces es bien delicado el tema si no se toma con cuidado. Entonces, la limpieza y la desinfección de las superficies representa un aspecto esencial en la lucha contra enfermedades bacterianas y virales. Entonces, se deben establecer estrategias seguras y eficaces que requieren de un conocimiento perfecto de la acción y la toxicidad, sobre todo, que puedan tener los productos elegidos. Se deben elegir los productos adecuados para garantizar la seguridad de las personas, animales, equipos y medio ambiente.
Entonces, el primer paso para la elección de un agente sanitizante, desinfectante o esterilizante es determinar su finalidad en el tipo de área. Yo no puedo hacer, como nos decía la enfermera, no puedo pretender rociarle a una persona hipoclorito sin ni siquiera saber la concentración y pretender que como él mata bacterias, entonces yo la puedo rociar con esto. Ni puedo pretender rociarle peróxido a una persona, ni hacer un poco de cosas. Les coloco aquí una imagencita pues, de diferentes tipos de bacterias y de virus, entre ellos está el COVID, no sé qué, pero lo importante es que tenemos que diferenciar dos cosas, que es limpieza. El procedimiento de limpieza busca la eliminación de la suciedad y reducir la población bacteriana. Este se hace básicamente con jabones. Ojalá fueran jabones sin olor ni nada, jabones neutros, de un pH muy cercano al pH de la piel. Nosotros con simplemente, para el caso que nos compete, que es el COVID, con simplemente generar espuma, la espuma de un jabón ataca la capa lipídica de las bacterias y de los virus y la destruye, y es la forma en que podemos hacerlo. Lo que pasa es que es un proceso que simplemente dura en el momento de hacerlo. Si yo salgo y a los 2 minutos toco a una persona o alguna cosa me puede contagiar, quedo ahí. Entonces eso es limpieza, es un proceso de eliminación. Entonces el lavado con agua y jabón reduce considerablemente la carga biológica inicial y de aquí la importancia de ser el primer paso en un protocolo de limpieza. El otro tema es la descontaminación. Ella tiene como objetivo disminuir la carga de microorganismos. En esta etapa no es común usar agentes químicos, se puede usar vapores, se puede usar otro tipo de ingredientes que no son tan agresivos. Y viene ya la desinfección como tal. Y ahí es donde viene toda la gama de productos que estamos viendo en este momento en el mercado. Insisto, en cualquier esquina, en cualquier garaje, uno lo entiende porque es una cuestión de supervivencia, de una economía de subsistencia para paliar la situación económica tan dura que viven todos los microempresarios, pero se hace de forma indiscriminada sin tener en cuenta muchas cosas. Entonces, uno puede tener diferentes niveles de desinfección, alto, intermedio y bajo. En un alto nivel de desinfección podemos matar varias bacterias como bacilos de tuberculosis, hongos, virus y algunas esporas. En un nivel intermedio podemos matar otro tipo de bacterias, sino que sin embargo, no se tiene una buena acción sobre las esporas. Y en un nivel bajo matamos algunos bacilos y algunas cosas que son muy leves. El mejor procedimiento, si uno lo quisiera ver así, sería la esterilización, que es una conjunción muchas veces entre agentes y químicos y subir la temperatura. Pero eso costaría un dinero muy grande y solo se hace generalmente en equipos quirúrgicos o en plantas de producción alimenticia muy específicas. Entonces lo tendríamos que descartar para el caso que compete a nuestras agentes ladrilleras. Pero entonces viene el tema y es, bueno, ¿y cuál es el agente de desinfección que puedo usar? Cuando nosotros iniciamos con este tema y empezamos a hablar en el repositorio allá en la Universidad Nacional y en la EXI, veíamos que hay cuanto mito urbano ustedes se imaginan. Entonces le dicen a uno que mezcle hipoclorito con un poquito de ácido nítrico, pups. Le dicen a uno que mete hipoclorito con bicarbonato de sodio, que use ácido hipocloroso con una cantidad de mezclas que pueden resultar siendo hasta nocivas por la generación de algunos vapores y nos pueden generar un problema más bien de salud. Entonces, ¿cómo escoger un buen agente desinfectante? Entonces, de toda la gran oferta que hay en el mercado, no es fácil y hay que tener en cuenta factores como qué espectro de acción es el que queremos tocar, qué velocidad de inactivación de los microorganismos se tiene. A lo último de la presentación vamos a ver una tablita que nosotros hicimos con varios profesores, mirando como los pros y contras de cada desinfectante. Nuestra conclusión inicial es que no hay un agente, digamos, que sea el totalmente adecuado. Todos tienen pros y contras. Y empecemos a hablar ahorita con la tablita, lo vemos más detenidamente, pero por ejemplo, el hipoclorito, como decía la enfermera, es corrosivo con algunos metales. Aparte de eso, dependiendo de la concentración, puede llegar a afectar la piel, irrita las mucosas, ojos y boca, decolora los tejidos, las telas,
Entonces no es lo más eso. Atacan algunas veces algunos cauchos. Otro ejemplo, el peróxido. El peróxido quema la piel. En cierta concentración quema la piel y duele. Y puede dejarte ciego si lo adicionas en una concentración. Entonces yo no puedo utilizar una fumigadora manual y rociársela a mis coladores pensando que como este es el más barato, es el más adecuado. Eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Hay algunos que se inactivan en presencia de material orgánico, entonces simplemente si yo lo tengo dentro de la fumigadora y encuentra algún material orgánico, ya dejó de ser activo, porque atacó primero lo que había en la fumigadora y ya no ataca lo que yo tenía. Hay algunos que no admiten cambios de pH. Hay algunos, y es lo que uno desearía, que tengan acción residual. Un ejemplo, yo puedo utilizar el alcohol, claro, es el idóneo, pero ahorita está muy costoso y él tiene un tiempo de acción muy corto. Yo aplico alcohol y a los 10 minutos mientras se evapora, ya no tengo ninguna acción. Otra cosa que busco es que sea inodoro, que no sea tóxico. ¿Y cuáles son los más usados en el mercado? Hay unos que se llaman los gluconatos, las sales de amonio cuaternarias, que todo el mundo dice que de quinta generación, creo que ni siquiera han llegado al país, pero cualquiera dice que es de quinta. Las que hay en el país son de cuarta y se usan desde el año 1958. Esto no es nuevo ni es un invento de aquí. El glutaraldehído lo usan los odontólogos hace muchos años, pero puede ser cancerígeno. El formaldehído es cancerígeno. El alcohol, que es lo que más estamos viendo en cualquier tienda, en cualquier sitio, tiene una acción residual muy corta, o sea, en 5 minutos ya dejó de actuar. Hay unos que usan etalol más glicerina para evitar la resequedad en la piel. La polivinilpirrolidona es tóxica. El hipoclorito, ya los nombré, pues tienen una acción muy fuerte sobre la piel, decolora, quema y es corrosivo. El ácido hipocloroso es de las mejores cosas que hay, ya lo vemos por qué. El dióxido de cloro también se usa y el peróxido quema. Entonces, es de recalcar que algunos de los desinfectantes más efectivos son tóxicos y o cancerígenos, por lo que es de nuestra responsabilidad el saber escoger el idóneo y en la concentración adecuada. Se los digo porque he visto, no compete obviamente aquí dar nombres, pero he visto en algunas empresas aplicarle a las personas sales de amonio directamente sobre la piel. Ellos no arden, no hacen nada, pero si lo hago todos los días, en una concentración elevada, ellos son tóxicos y está demostrado en algunos artículos científicos. Yo no puedo superar 150 partes por millón, que es la dosis máxima recomendada, porque si no empiezo a hacer un compuesto tóxico. ¿Cómo elegir el desinfectante? Como ya les dicen, no es solo pensar en el precio, sino también en la toxicidad de los desinfectantes. Una imagen ahí que tomé que está como bonita. Y básicamente, ¿qué es lo que queremos romper nosotros? Esta envoltura roja. Eso es lo que queremos romper, esta envoltura es lo que queremos romper en los virus. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues escoger el idóneo, tanto en precio, reactividad, estabilidad y que esté digamos, en nuestras manos usarlo. E hicimos esta tabla con las personas, insisto, que saben más que yo en el tema, que son algunos microbiólogos. Y vemos esto porque nos pareció importante hacerla de esta forma. Aquí vemos el ingrediente activo de lo que más se está usando y aquí lo que nos interesa atacar. Básicamente, pues los virus envueltos es lo que nos compete con el COVID y vemos y empezamos a analizar cada uno. ¿Qué ventaja tiene el alcohol etílico? Lo usan desde el 70 hasta el 96. Una cosa de curiosidad, el que le diga que le vende alcohol del 99 le está diciendo mentiras. Porque cuando usted fermenta un alcohol, destila, no puede obtener sino el 96. Si yo tuviera un alcohol del 99, se llaman actuadores rectificados. Y un litro vale más o menos 350.000 pesos. No son de fácil acceso en el mercado. Entonces lo que le dicen a uno que le estoy vendiendo alcohol del 99 es mentiras. Y la otra es que los alcoholes del 96 deshidratan la piel y resecarían mucho. Entonces no lo más conveniente es usar del 70. Entonces, ¿qué pasa con el alcohol? Actúa rápido, no actúa en este caso de protozoos, esporas y parásitos, no actúa. Esta es una de las más importantes. ¿Cuánto tiempo dura la acción? Baja. El tiempo que se demore en evaporarse el alcohol, eso es lo que dura. ¿Cuánto dura actuando? 0,5 a 2 minutos. Actúa muy rápido, pero en ese momento está costoso.
Y otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta, el alcohol es inflamable. Lo que pasa es que nosotros no vemos la llama azul, pero si yo llego a rociar una persona o tengo una cabina con alcohol, alguna cosa puede pasar, se genera una chispa, eso se prende y ni se ve la llama. Entonces hay que tener mucho cuidado por la inflamabilidad. Aparte de que irrita la piel, irrita los ojos y las mucosas. El hipoclorito, yo creo que más claro no lo la enfermera, ella tiene un gran espectro, es muy ventajoso, pero para superficies. En los zapatos puede reaccionar con algunos cauchos, puede reaccionar con algunos metales porque es corrosivo. El tiempo, la duración de uso es baja y la acción, él dura entre 5 y 10 minutos, es decir, actúa más rápido el alcohol que el hipoclorito. ¿Cuál ventaja tiene? Que es muy barato. Entonces, eso tiene una ventaja, pero miren todas las desventajas que hay aquí. Entonces, puede ser inflamable en algunos casos, irrita la piel, daña los plásticos, reacciona con los metales. Los compuestos de yodo, hay alguien, ay, perdón, que ahí se me fue. Hay alguien que los usa, los compuestos de yodo, pero tienen una gran desventaja, son cancerígenos. Entonces, eso casi que se pueden descartar. Los fenoles también son cancerígenos y no actúan para lo que nos interesa. Mire lo curioso, el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno no actúa sobre virus envueltos. Él es muy bueno para aquí, para gram positivos, es decir, para los baños, para algunas cosas, para heridas, pero no está recomendado para el caso que nos compete. Entonces no, y aparte de eso, quema la piel. Las sales de amonio, que son las que más están de boga ahorita y todo el mundo quiere usar. Sí, sí, son excelentes en todos estos casos. Tienen una gran ventaja, es que pueden durar hasta 7 y 8 horas actuando después de que yo las aplico. Actúan muy rápido, entre 0,5 y 2 minutos, y no son tan costosas. Pero, que es lo que nadie ve, pero más de 150 partes por millón pueden ser tóxicos para los humanos. Es decir, hay que aplicarlas con muchísimo cuidado. Y hay uno que es excelentísimo, se llama el ácido hipocloroso, es muy bueno en todos estos casos, actúa rápido, pero lo dijo Sandra Villalobos en su charla, en su inicio, el precio, o sea, también tenemos que ser coherentes con los empresarios pues este KID y este protocolo de limpieza es un sobrecosto. Venimos de una economía totalmente desbaratada y desajustada. Entonces tampoco puedo llegar a usar productos como estos que tienen un costo excesivamente alto por persona. Si yo lo pongo a hacer este costo por trabajador, llegaríamos a un caso muy alto en precio. Entonces quería mostrarles esto para que tengamos claro que no es fácil la elección, no es fácil. Y tiene que uno que hacerlo con mucho cuidado, pues, en la elección. Hasta ahí va, Luisa. Gracias, Camilo. Nos preguntan de la Fundación Helios, Sí, ¿por qué estoy el viendo ácido aquí en el... hipocloroso es el mejor que hay? Ajá. Bueno, por varias razones. Primero, porque a diferencia del hipoclorito, ¿cierto? Aunque son de la misma familia y se genera de la misma forma prácticamente, el ácido hipocloroso no es corrosivo, es una de las principales ventajas. Entonces tú puedes aplicar ácido hipocloroso sobre la piel, puedes aplicar ácido hipocloroso hasta los alimentos y él tiene una acción que no es irritante y sobre todo no es corrosivo, a diferencia del hipoclorito no destiñe, no tiene acción de colorante, no daña los tejidos y no es irritante con las mucosas ni con la piel. Entonces es una de las mayores ventajas. Solo que te digo como químico, yo lo puedo producir, pero es costoso. Empezando porque tengo que tener como uno de los reactivos ácido clorhídrico concentrado y está restringido, entonces no te venden fácil, toca controlar muy bien el pH para lograrlo producir. Entonces se encuentra uno que un litro de ácido hipocloroso cuesta alrededor, si no estoy mal, de 28 o 30 mil pesos el litro. Mientras que tú tienes un litro de sal de amonio cuesta 26 mil pesos, pero rinde para 10 litros. Entonces, hay que sopesar también siempre, insisto, el tema económico, porque ya nos está costando mucho el haber parado, entonces imagínense. Claro que sí, muchísimas gracias, Camilo. Un tema muy, muy importante para las empresas, ni hablar para los trabajadores, para los empresarios, un tema en el que realmente creo que valdría la pena profundizar.
Hasta ahora estamos empezando, quizás en el sector en el que nos desenvolvemos, pero bueno, mucho por aprender y hay que tener un cuidado enorme porque finalmente esto tiene sus ventajas, tiene sus restricciones, sus condiciones, sus fichas técnicas de uso de manejo que deben ser respetadas, que deben ser muy seguidas en los parámetros que nos dan, porque definitivamente pues son peligrosos y pueden llegar a tener complejidad y pues lo que queremos es que nuestros empresarios implementen y desarrollen las mejores condiciones no solamente de prácticas ambientales, sino prácticas en salubridad. Entonces, te agradecemos muchísimo, Camilo, por la intervención Una cosa, y Luisa, una cosa pues que sí, siempre me causa curiosidad y es que de verdad que es lamentable para mi profesión, que soy químico, para los farmacéuticos. Les puedo decir que ya están vendiendo etiquetas con sello INVIVA. De ese estilo está la cosa. Uno le pide la ficha técnica a alguien y la ficha técnica es bajada de internet y copia de la copia de la copia. De ese estilo está la cosa. Yo les pido es que tengan mucho cuidado porque en el momento en desafortunadamente. que ustedes, por un error, le lleguen a aplicar algo que no sea y nuestro trabajador, nuestro colaborador, sea alérgico o tenga una dermatitis aguda con algo de eso, nos metemos en un lío horrible sin saber ni siquiera lo que estamos haciendo. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado. Y la última me están preguntando qué es el Tego 51. Uy, lo voy a buscar porque no tengo la menor idea qué será Tego 51. Debe ser un nombre comercial, pero químicamente la verdad no sé qué es. Lo voy a buscar y ahorita a través de la charla de pronto les digo. Bueno, muchísimas gracias Camilo, mil gracias por tu aporte. Finalmente, y para poner en casos prácticos y para aprender un poquito de los que ya lo están haciendo, invitamos a la Asociación Nacional de Fabricantes de Ladrillo Anafalco, ubicado en Mochuelo, para que nos cuente a través de su ingeniero ambiental, el ingeniero William David Galvis, cómo ha sido todo este proceso del uso de los desinfectantes, cómo ellos han tenido que aprender en un tiempo muy rápido de implementarlo y nos van a mostrar precisamente la guía para el uso de los desinfectantes y cómo nuestros empresarios del sector de Mochuelo ya están implementando estos procesos y ya van adelantados en todo este camino de reactivación económica sostenible. Adelante, William David. Luisa, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto, está perfecto. ¿Cómo, Luisa? No te entendí, discúlpame. Sí, señor, se Estamos escucha bien. escuchando muy Ah, ok. bien. Estamos muy bien, Bueno, Luisa, gracias. como tú lo dices, muy al lugar la aclaración que acaba de hacer el ingeniero Camilo Quintero sobre el uso de los desinfectantes, sobre el tema de las etiquetas y de los productos desinfectantes que muchas veces utilizamos sin conocer, incluso más allá de solo los desinfectantes generales. Por ejemplo, el gel antibacterial muchas veces es más glicerina que realmente alcohol lo que trae y pues esto pierde entonces su función y su labor de desinfección en las empresas. Digamos que cuando elaboramos los protocolos fue uno de los principales temas que le preocupó a los empresarios y era cómo, cómo puedo hacer. En efecto, por ejemplo, yo tampoco soy ingeniero químico ni soy químico, pero pues tengo algo de experiencia desde el tema sanitario en el uso de sustancias y demás. Basado un poco en eso y principalmente basado en literatura, que qué bueno que también Camilo lo mencionó, pues decidimos construir entonces una guía de uso de desinfectantes para los empresarios donde les mencionamos cosas muy importantes y que si pueden ver la pantalla, quiero como irselas mostrando un poco. Eh, Cosas claves como lo son cuáles utilizar y en qué concentraciones utilizarlos, que fue también un tema del que ya habló Camilo. Entonces nosotros estuvimos revisando información del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, incluso ustedes podrán ver acá, por ejemplo, en la guía que hay un link
que construyó la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, donde está cuáles son los desinfectantes de uso general contra el virus causante del COVID-19. Entonces, basado en eso, nosotros resumimos aquí un poco los más interesantes para los empresarios y como los que más están sonando en el mercado. Entonces, en esta tabla les hablamos un poco de la concentración de la dilución, en qué porcentajes debe estar, ya sea en porcentaje o en partes por millón, como bien lo aclaró también el ingeniero Camilo, cuál es su nivel de desinfección y adicional, un tema muy importante para los empresarios era cómo logro yo hacer esa dilución. Nosotros construimos esto, pues que es información que está disponible para todo el mundo, simplemente quisimos convertirlo en una guía fácil para los empresarios y fácil para el personal de seguridad y salud en las empresas para construir esos protocolos. Y entonces simplemente estamos hablando de las concentraciones y los volúmenes. En ese caso, entonces, seguramente de pronto Camilo y otros que conozcan del tema se preguntarán, bueno, ¿y la densidad de la gente y muchos otros factores? Pero ahorita estamos como trabajando sobre lo que tenemos. Hay que ver que es muy difícil hoy, y Camilo lo sabe, casi ningún proveedor está entregando ficha técnica de los productos químicos. Y es absolutamente necesario contar con esa ficha técnica del producto químico para partir desde dónde estoy haciendo mi dilución, qué agente voy a utilizar y en qué porcentaje lo voy a utilizar para mi desinfección. Entonces, precisamente por eso construimos entonces esta guía donde le explicamos al personal de las empresas con unos ejemplos muy claros cómo poder llegar al volumen de la preparación. Cuando hicimos esto nos dimos cuenta que había concentraciones de dilución, por ejemplo, para los amonios cuaternarios del 0.002%. Pues efectivamente en esa concentración su capacidad de desinfección se pierde. ¿Sí? Entonces es muy importante, como ya lo dijo Camilo, cuál es utilizar, pero absolutamente importante cómo lo voy a diluir y con qué diluirlo, porque también empezaron entonces a salir otra información, porque hay un mundo de información donde dicen entonces que utilizar agua tibia o agua caliente, que eso potencia el uso del desinfectante, y ya bien lo dijo Camilo, está el pH, eso a la final si yo lo mezclo así sea con agua, ahí estoy obteniendo una reacción química que puede ser una reacción química de carácter exotérmico, que me genere calor, que me genere temperatura, que me genere algunos vapores. Y por eso es muy importante saber con qué diluirlo. Entonces en esta guía nosotros ahorita Luisa nos pregunta entonces que si es posible compartir esta tabla. Yo creo que no habría ningún problema. Nosotros les podríamos compartir a la CAEM para que pues ellos en la medida de su trabajo, pues puedan también compartirlo con algunas empresas, con las empresas que están hoy participando. Entonces, dentro de ese mismo guía, bueno, les decimos cómo diluirlo con unos ejemplos muy simples. Por ejemplo, el primer ejemplo que ustedes lo pueden ver ahí es, tengo un atomizador de 5.000 litros, ¿cuánto desinfectante usar? ¿Cuánto agente desinfectante usar? Entonces, les ponemos un paso a paso de cómo llegar a eso, porque queremos que los empresarios, en nuestro caso, que están agremiados a nosotros, a Navafalco, tengan información de primera mano, información muy clara para la toma de acciones en sus empresas. Y también entonces les ponemos otros ejemplos, como por ejemplo, si tengo los datos de la concentración y quiero, por ejemplo, compré 5 litros de hipoclorito, ¿en cuánto debo diluirlo para poderlo utilizar? Entonces, esos ejemplos que ustedes los podrán pues ver un poco más a fondo cuando revisen esta guía, que igual está abierta para todos los comentarios y ayudas que ustedes nos quieran dar para construirla. Si ustedes se dan cuenta, hace poco sacó pues como una convención de varias organizaciones internacionales una guía para la desinfección del sector industrial. Estuvimos revisándola y sigue teniendo un problema,
y es que es muy general. Y nosotros necesitamos acciones muy concretas y decirle a los empresarios esto es lo que debe hacer. Porque al final el empresario pues vive, digamos, de otro trabajo en este momento, está tratando de reactivar su mercado, tratando de poner en pie su empresa nuevamente. Pues no podemos delegarle todo eso al empresario y precisamente esa es nuestra función. Entonces nosotros construimos esto, les decimos con qué hacer la dilución. Nosotros estuvimos revisando, si ustedes lo pueden utilizar preferiblemente, por ejemplo, agua desionizada, ¿sí? O agua destilada, mucho mejor para hacer esas diluciones, pero en nuestros casos muchas veces ni siquiera hay acceso al agua, ¿cierto? En las ladrilleras. Entonces, ¿con qué hacerlo? Preferiblemente con agua. Si no encontramos de ningún otro tipo, agua potable, agua de un garrafón o agua de la conexión del acueducto que tengamos, sin hervir, sin calentar, sin nada de eso, porque no tenemos control sobre las reacciones que pueda tener el agente químico de desinfección con el agente con el que lo vamos a diluir. Entonces nosotros acá les decimos utilice únicamente agua potable. Si puede destilarla, que es simplemente hacerla pasar por un proceso de evaporación durante un tiempo para destilarla, pero igual no es necesario. Tenemos cómo almacenar estos insumos, dónde almacenarlos. Entonces, en la mayoría de empresas, por ejemplo, se tiene ahí debajo del escritorio de la persona de seguridad y salud en el trabajo o a la entradita debajo de donde se guardan el mostrario de los bloques y pues es importante utilizar un espacio, por lo menos si no es netamente destinado para eso, un espacio donde nosotros podamos tener esos elementos guardados, donde no todo el mundo tenga acceso a ellos y donde solo una persona sea la encargada de manejar esos químicos. De hecho, en esta guía les decimos en el tema de qué tener en cuenta, pues que solo una persona se encargue del manejo de esos químicos y de las diluciones para que sea una persona que garantice que se está haciendo como se debe hacer esa dilución. Entonces seguimos revisando la guía y le ponemos también un tema de pictogramas y etiquetados según el sistema globalmente armonizado que nos aplica para las sustancias químicas. Entonces le decimos cómo etiquetar el cloro, el peróxido si lo usa, el alcohol, los fenoles, los amonios, cada uno de ellos cómo etiquetarlos y les damos igualmente un ejemplo de qué debe contener la etiqueta ya hecha con los tres principales que se están usando en las empresas, que son alcohol, amonio, hipoclorito de sodio. Vuelvo y repito, digamos que puede ser un poco insistente el tema, pero realmente ese es el trabajo de nuestra asociación, poderle darle a los empresarios información muy clara para que ellos puedan coger esa información y aplicarla en sus empresas. Entonces, después de este etiquetado, viene una parte que para nosotros sigue siendo aún más interesante y es en qué área desinfectar con cada desinfectante. Porque bien lo decía Camilo, por ejemplo, si yo cojo la máquina de extrusión y dado el caso la rocío con hipoclorito, en 2 días la máquina se le empieza a caer la pintura y se empieza a corroer. Entonces, muy importante dónde utilizarlo. Entonces nosotros les decimos acá en este listado qué desinfectante tenemos, cuáles son las zonas de uso en las que se puede tener y qué consideraciones deben tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, con los amonios cuaternarios, cosas importantes para tener en cuenta, no directamente al personal y no usar en equipos que presenten contacto directo con productos de consumo humano, neveras, estufas, las áreas de los comedores y demás, preferiblemente no usar este tipo de desinfectantes. ¿Cierto? Revisamos otros, por ejemplo, como el grutalaldehído, hacemos la recomendación de que se puede hacer pisos, paredes y drenajes, pero que es un producto tóxico y que se debe tener un tiempo de espera antes de que el personal ingrese a la zona donde se haya hecho la desinfección. Y así tenemos, digamos, cada uno de estos agentes desinfectantes, como cuáles son las consideraciones. Y finalmente le decimos a los empresarios unas consideraciones generales que consideramos todos deben revisar para el uso de los desinfectantes
y es muy importante el uso de los elementos de protección personal. La persona que se encargue de las diluciones y la desinfección debe estar dotada de su guante, su tapabocas, su dotación, ya sea la dotación de uso o el traje antifluidos, si es posible, sus gafas bueno, su tapabocas con filtro. Vuelvo y les digo, procurar que esa persona sea únicamente una la que lo haga. Designen tareas sobre algunos trabajadores que tengan un área específica. Por ejemplo, el taller, pues ¿quién se debe encargar de la desinfección del taller? La persona que está en el taller. ¿Quién se debe encargar de la desinfección de las herramientas del taller? La persona que usa las herramientas en el taller. Y para eso es muy importante llevar esos registros de quién hizo la desinfección, en qué día y con qué producto. Pero creo que es una forma de empezar a trabajar muy juiciosos y en algo que a nosotros desde el sector ladrillero siempre nos ha costado un poco, y es los registros y la trazabilidad. El sector ladrillero está un poquito acostumbrado a hacer las cosas, pero hoy en día es muy importante entonces que las registremos y que todo eso lo tengamos en cuenta. Les contamos, siempre recomendamos solicitar la ficha técnica del producto. Como lo decía Camilo, hoy en día cogen y le pegan la etiqueta del INVIMA, le pegan cualquier etiqueta y dicen que ese es un desinfectante. Muchas veces usted puede estar comprando agua. Entonces busque un proveedor realmente que le garantice a usted una ficha técnica de producto, una ficha técnica de agente desinfectante, para que usted de ahí en adelante parta desde información segura y desde información clara. Les hacemos recomendaciones sobre el gel antibacterial. Hay muchos geles antibacteriales que ustedes ven que venden en la calle que uno ve como turbios, con olor a fresa, mandarina, flores del campo, pero entonces eso realmente, esos geles antibacteriales, es muy importante revisarlos si está, si realmente tienen el porcentaje de alcohol que deben tener para la desinfección de las manos. Yo creo que eso, Luisita, sería como lo que desde Anafalco les queríamos mostrar. ¿Cómo hemos hecho con este tema de los desinfectantes? En realidad todo ha sido volver a entender las empresas, y yo creo que empezar a trabajar más limpios. Y yo le hago un llamado a los empresarios a que se den cuenta que a la final todas estas cosas se van a mantener en el tiempo. O sea, cuando pase el COVID muy seguramente, o cuando esto se controle, no nos van a decir, ah, no, tranquilo, ya deje de desinfectar las áreas, ya deje de velar por los protocolos de lavado de manos de sus trabajadores, deje de velar porque sus trabajadores lleguen limpios al trabajo y se vayan limpios del trabajo. Y todo eso se va a convertir en una costumbre de ahora en adelante y para siempre. Entonces es importante que nos adaptemos a ese cambio y que lo hagamos de la mejor manera. Esta guía pues que nosotros construimos, vuelvo y le repito, está abierta para quien considere que tenga información valedera y que nosotros igualmente podamos revisar para construirla aún mejor. Pues digamos que está supremamente disponible para que entre todos las construyamos. Desde la parte de Anafalco les puedo decir que la construimos con una revisión bibliográfica muy amplia, ¿verdad? Eh, donde estuvimos muy seguros de poner la información, y antes de poner cualquier papel o cualquier elemento en esa guía, estuvimos muy seguros de que fuera información real para que los empresarios tuvieran de eso información clara. Ahorita entonces, Fabio me va a hacer el favor de mostrarles un video que hicimos desde Anafalco, donde les queremos mostrar cómo ha sido esa implementación de los protocolos y cómo hay que verle también el lado positivo. Y a la final, pues la palabra está supremamente usada y no nos vamos a reinventar, pero sí vamos a reinventar la forma en la que estamos haciendo nuestro trabajo habitual, y es hacerlo de una manera más limpia. Y ya después del video voy a revisar unas preguntitas que hay en el chat, Luisa, las contesto y creo que ahí terminaríamos. Gracias. Muchas gracias, gracias, David.
dirección ejecutiva y el equipo profesional de Anafalco dio inicio a las visitas en cada una de las empresas asociadas para verificar y apoyarlos en el cumplimiento del protocolo de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Así estamos asegurando nuestra salud, la de nuestros colaboradores y la comunidad de la zona. El equipo técnico de Anafalco visitó a sus empresas asociadas revisando la implementación de los protocolos de bioseguridad. Allí se revisó que las personas tuvieran sus tapabocas de forma permanente, se revisó también que llevaran a cabo los protocolos de lavado de manos, que lo estuvieran haciendo mínimo cada 3 horas, se verificó también que estuvieran haciendo la desinfección, por ejemplo, a sus visitantes en cuanto a los vehículos, en cuanto a los clientes, que se llevara a cabo también el distanciamiento de las personas en sus puestos de trabajo. Anafalco seguirá brindando el apoyo y la asesoría necesaria para que todas las empresas implementen los protocolos que aseguren la salud de trabajadores, empresarios y comunidad. Listo, Luisita, gracias por eso. Frente a las preguntas, entonces, reviso aquí una que dice cuál es la concentración de la dilución, entonces, para utilizarla. En la tablita que les mostré al comienzo, hay unos rangos de concentración de la mínima y digamos como la máxima concentración que debe usarse ese agente para la desinfección, que pues ustedes ya lo podrán revisar entonces de pronto en la tabla o en el documento que les enviemos a través de la CAEM. Y frente a lo que decía eh, frente a lo que decía Camilo sobre ahorita un producto que preguntaron, el Tego 51, revisen mucho, hay muchos agentes desinfectantes con nombre comercial como ese Tego 51. Ese no es el agente desinfectante, ¿sí? Tienen que revisar que normalmente esos son soluciones ya desinfectantes que vienen con un agente desinfectante activo, y por eso es muy importante que lo que ustedes vean con nombres comerciales generalmente son preparaciones ya hechas. Entonces es muy importante que revisen la ficha técnica del producto para conocer la información y si realmente les sirve para los procesos que están utilizando. Muchísimas gracias, David. Muy interesante y felicitarlos una vez más por el proceso que ya llevan adelantado en Anafalco. Claramente dentro de la cadena de suministros del sector de la construcción llevan unas semanas de ventaja frente a la empresa manufacturera. Entonces, pues muy bien por toda la gestión adelantada, por el trabajo desarrollado y obviamente la importancia, ¿no? O sea, está la oportunidad para ratificar la importancia de ser parte de un gremio, la importancia de contar con el personal idóneo que nos pueda dar el direccionamiento técnico, que nos pueda dar la asesoría, que nos pueda visitar. Muy, muy importante el ejercicio de Anafalco para con los ladrilleros del sector de Mochuelo. Nos quedan conclusiones muy importantes. Recojo mucho lo que dice David, es un proceso de adaptación. Nosotros particularmente dentro del sector de los materiales de construcción, la industria ladrillera y la construcción en sí, no teníamos estos protocolos anteriormente.
Tiene todo nuestra responsabilidad como sector el implementarnos de la mejor manera, el llevarlos a cabo, porque finalmente lo que se compromete es la salud, el bienestar de nuestros colaboradores. No es poco lo que está en juego, hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener una precaución máxima, porque finalmente estamos hablando de la vida misma, estamos hablando de las condiciones de salud, de nuestro mayor tesoro, que es nuestro talento humano. Entonces, la invitación es a que evidentemente se asesoren de las personas idóneas, evidentemente de su sistema de seguridad en salud en el trabajo, de las personas que realmente conocen del tema, no mezclar, no realmente utilizar estos productos sin la debida asesoría, porque evidentemente podríamos estar en riesgo comprometiendo la vida misma. Y le doy paso a Sandra Villalobos para que finalmente termine y concluya esta interesante sesión. Les agradecemos a todos su compañía en el espacio del día de hoy, y si este es un tema que necesita ser reforzado, con el mayor de los gustos estaremos dispuestos a seguir trabajando en ello y en los temas que ustedes consideren son los nuevos retos de nuestro sector empresarial, son los nuevos retos de nuestros empresarios. Hoy por hoy tenemos otro escenario y por supuesto la Corporación Ambiental Empresarial está ahí para asumirles y darles esa mano en este nuevo momento empresarial que tenemos ahora. Sí, gracias Luisa, pues muy interesante, pues las tres intervenciones, pues la enfermera María Camila Gómez, que nos hace un resumen de esos protocolos de vigilancia médica, el químico Camilo Quintero, que nos profundiza un poco en todos estos protocolos de desinfección, en cuáles usar, cuáles no usar, y qué diferencia conceptual hay entre ellos, cuál es el agente de desinfección que contienen y qué medidas debemos tener en cuenta. Y David Galvis de Anafalco, que nos dice directamente cómo usarlos y nos entrega generosamente una guía y una experiencia de aplicación de estos desinfectantes que tienen mucho valor. Básicamente los invitamos a continuar un poco conectados. Queremos hacer el próximo martes 2 de junio otra reunión que lo que busca ya es presentarles a ustedes una propuesta donde de manera más integrada veamos todos esos pasos para las empresas que deben tener de una manera como más conectada, más allá de los protocolos, más empresarial, poder abordar esos 5 pasos para abordar la crisis por COVID-19, que vaya más allá de los protocolos. ¿Por qué decimos esto? Porque básicamente en este momento pues estamos centrados en reactivarnos, pero claramente los efectos del COVID-19 en las empresas van más allá de la protección de la salud de los trabajadores y de evitar la propagación del virus. Claramente ha habido un impacto en las empresas. Estamos con unas afectaciones que apenas estamos identificando y claramente queremos acompañarlos en esa identificación. Por lo tanto, en esta reunión que haremos el 2 de junio, el próximo martes, estaremos identificando un poco, bueno, qué hacer en ese sentido frente a seguir teniendo de manera continua un diagnóstico sobre los riesgos que tiene nuestra empresa frente al COVID y estos planes de acción que se tienen que ir renovando periódicamente, pero también qué pasa con el mercado, es decir, qué pasa con nuestro producto en ese mercado y cómo de manera rápida podemos hacer una evaluación de la situación y poder plantear unas alternativas desde otros enfoques. También planteamos el tema de la conexión financiera, quiénes han tenido una buena conexión financiera, unos apoyos que ha prometido el gobierno, cuáles se han cumplido y cuáles no, y por qué no. El tema de la transformación digital, si es una plataforma viable para nuestro producto o no, y cómo conectarnos con estas alternativas de transformación y divulgación a nivel de mercado digital. Y también cómo mejorar nuestra vocería, cómo mejorar esta articulación público-privada, cómo mejorar las alianzas para tener mayor representatividad y mayor vocería ante el gobierno y que esas decisiones de gobierno, que son lógicas por una situación atípica que estamos viviendo, no nos afecten más allá de lo pensado y no perdamos, digamos, espacios sectoriales que ya habían sido ganados. Entonces, en ese sentido, la invitación es para el próximo martes 2 de junio y muchísimas gracias por el espacio, por su presencia y por su activa participación. Gracias, Luisa.
Para finalizar, nuevamente recordarles este importante escenario. También queremos que nos hagan saber cuáles son las dudas que desde el sector empresarial están surgiendo, cuáles son esos retos y esas apuestas que tenemos que trabajar en adelante. Cuentan siempre con la Corporación Ambiental Empresarial y con la Cámara de Comercio para poder dar respuesta, orientar y empezar a generar esa ruta de trabajo que sabemos que es nueva, pero en el que estamos completamente dispuestos a acompañarlos. Entonces, si hay temas que se escapan de estas primeras capacitaciones, de estos primeros encuentros, por favor háganoslo saber a través de nuestros correos institucionales, porque estamos prestos para seguirlos acompañando, estamos prestos para seguir trabajando de la mano. Y evidentemente desde el sector de la construcción y desde los materiales como el sector ladrillero cuenten con la corporación como su apoyo técnico, como su asesor confiable para poder continuar trabajando ahora virtual, pero siempre cerca. Entonces, los invitamos a que se conecten por la línea de WhatsApp de la CAEN y a través de nuestros correos institucionales con el mayor de los gustos. Estamos dispuestos a recibir esas inquietudes que hoy por hoy nos preocupan en el tejido empresarial. Muchísimas gracias a todos por su conectividad, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su asistencia. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias.